donde va a presentar su libro y nos va a contar algunas cuestiones que viene pensando en relación a subjetividades en tránsito, cuerpos y sensibilidades por venir. Para quienes no lo conocen, Pablo Farneda es doctor en Teoría e Historia de las Artes, licenciado en Comunicación Social, docente de grado y posgrado en distintas instituciones de Argentina y Perú. Ha publicado recientemente Cómo hacerse un cuerpo en el arte, prácticas artísticas y desobediencias al género, publicado por La Endija en Paraná el año pasado. Bueno, nosotras brevemente con Virginia preparamos unas palabritas introductorias y después, bueno, Pablo nos va a deleitar con sus ideas, reflexiones, y lo que le queremos decir es que si después o mientras les surgen preguntas, comentarios, los pongan en el chat y oportunamente los vamos leyendo y bueno, y comentando, así hacemos también una conversación, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacerse un cuerpo en el arte? Es lo que se pregunta Pablo, y lo desarrolla en su libro de una manera profunda, aguda, con una lucidez y un talento que impresionan. De tal forma que al finalizar la lectura, tenemos la sensación no solo de haber disfrutado de un libro apasionante, sino de una verdadera obra de arte. En este libro, la autor describe y analiza exhaustivamente las obras de 4 artistas trans: Effie Bess, Susie Shock, Nati Menstrual y Camila Sosa Villada. Personalidades que asumieron sus cuerpos como territorios políticos para expresar su disconformidad en torno a las normas binarias de género vividas como impuestas. Con sus escrituras, sus performances, sus canciones, obras de teatros, relatos autobiográficos, hacen visibles los procesos de subjetivación que se ponen en juego en los modos de hacerse un cuerpo, al construir la memoria singular y colectiva, al producir relatos, narraciones de la identidad y la diferencia, al afirmarse en un nombre propio. De esta manera, vuelven evidentes los procesos a través de los cuales todos los cuerpos, no solo los trans, se hacen para llegar a ser. El sentido común consideraría a los cuerpos trans como artificiales y a los cis como naturales. Estas prácticas artísticos-políticas vienen a romper el hechizo, exponen el carácter explotador de las lógicas binarias y cis, que producen y vuelven productivos, aceptables a los cuerpos. Develan las operaciones de exclusión, clasificación y nominación sobre los cuerpos, los géneros y las sexualidades. Evidencian los procesos subjetivos, colectivos, por lo que todos los cuerpos, no solo los trans, pasan para convertirse en eso que creen ser naturalmente. Por ejemplo, varones y mujeres cis. Pablo realiza un análisis transdisciplinar. Trae la voz de filósofos, antropólogos, activistas, feministas. Cita a Agamben, Derrida, Foucault, Deleuze, Guattari, Preciado, Butler, Guattari, Perkins, Ghiberti, entre muchos otros. Interactúa con el lector a través de preguntas que nos interpelan, que nos hacen salir de nuestras zonas de confort, que nos invitan a cuestionar nuestras nociones, nuestros modos de percibir los cuerpos, los géneros y las subjetividades. Nos llevan a preguntarnos cuánto de nuestro deseo se pone en juego y cuánto de las coacciones culturales, mandatos y normas sociales se conjugan para moldear nuestros cuerpos y hacerlos a su medida. En definitiva, nos invita a entrar en contacto con nuestras propias rarezas y a amigarnos con ellas, a deconstruirnos, a deshacernos y a hacernos un cuerpo. No definitivo, pero sí habitable y a la medida de nuestros deseos. Pablo también nos viene a hacer una propuesta, que la palabra, antes de salir del pensamiento, pase por el corazón,
y que el pensar sea una verdadera acción que hay que emprender, y en tanto que acción es movimiento y transformación, no solo en un sentido inmaterial, interno, individual, mental, sino concretamente material, colectivo, corporal y ecológico, para poder ganar en perspectiva. Contemplar la complejidad pudiendo pensar a la subjetividad en nuevos vínculos y nuevos entramados que han olvidado la potencia de la vida. Nos provoca a entramar una perspectiva para pensar salidas o respuestas creativas a la figura del individuo que no necesita de nada ni nadie. Pablo nos ofrece más interrogantes que respuestas. Creemos como él que nunca alcanza la verdad si la forma de traerla no es conmovedora. Lo conmovedor tiene lugar en el experienciar de nuestras prácticas, en un intento de ser compartida entre disciplinas, en un camino que conduce a los márgenes, a los bordes, a habitar las cornisas, desafiándonos a la construcción de estrategias en escenarios siempre en movimiento. La estrategia de acción, dice Morín, es el arte de trabajar con la incertidumbre. La estrategia de pensar es el arte de pensar con la incertidumbre. Ya no se trata de fragilidad por un lado y solidez por el otro. Somos frágiles por ambos lados. Por último, les queremos hacer una advertencia. Pablo no viene a dar una conferencia, Él nos viene a ofrecer su mate entrerriano en un claro gesto de compartir, en una horizontalidad potente, un sentipensar diferente. Así que con Jackie les sugerimos que preparen bien sus oídos, pero sobre todo sus cuerpos, para entregarse a la vibratividad que cada uno experimentará en este significativo encuentro. Adelante. Bueno, lo primero que les voy a decir es que ya quiero leer ese libro maravilloso del que hablaron y conocer a ese autor, porque, chicas, nunca escribieron cosas tan hermosas sobre algo que escribí yo, así que les agradezco, realmente me emocionó mucho lo que pusieron ahí. Gracias por esta presentación de justamente una amorosidad inmensa. Gracias a la asociación por invitarme a ser parte de esta jornada anual. La verdad es que es la primera vez que llego a Córdoba, espero la próxima ir. Espero la próxima vez que vayamos con Cristina. Agarramos un autito, Cris, nos vamos tomando mate hasta Córdoba, que nos vamos a divertir. Estoy muy contento de estar acá, les agradezco muchísimo por esta invitación a Virginia y a Jacquelina, y es un honor para mí además continuar esta conversación después de Cristina y de haberla escuchado, que siempre es un placer y una maravilla, y que nos dejó ahí en un estado de reflexión, incluso haciendo hincapié en eso que se nos escapa y que no vimos de lo que ella nos estaba contando, ¿no? Y que me pareció hermoso, sí, me dejó el terreno totalmente abierto y preparado para mis propuestas de conversación de hoy. Un poco esto, en principio, yo les hubiera dicho, funcionaba casi como una presentación del libro, pero ya está. El libro ya lo presentaron las chicas. Así que yo lo que voy a hacer es conversar con ustedes algunas ideas que están en torno a ese libro, y algunas ideas que me traen, digamos que ya después de ese libro, después de esa escritura, sigo pensando hoy. En principio, retomando la expresión de esta no conferencia, que es Subjetividades en Tránsitos, Cuerpos y Sensibilidades por Venir, yo pensaba, bueno, claro, ¿qué subjetividad no se encontraría en tránsito? ¿No? ¿Qué subjetividad no se encontraría en tránsito? Me parece que ese es el horizonte de lo porvenir, de lo por pensar, ¿no? Que es algo que se nos escapa, y se nos escapó muchas veces porque tenemos una larga tradición teórica, filosófica, conceptual y disciplinaria, ¿no? Disciplinada, de identidades cristalizadas. Entonces, las subjetividades en tránsito se nos escapan, pero no es que nos cuesta entender qué es lo trans. Nos cuesta entender qué es lo trans de nosotros mismos. ¿Qué es lo trans de nosotros y nosotras mismas? Eso es lo que se nos escapa. Y me parece que eso es lo más peligroso que se nos escape, digamos. Un poco haciendo referencia a este libro,
tiene que ver con el encuentro con una serie de artistas. Aquí aparecen nombradas estas 4, o ahí como trabajadas la obra de estas artistas que nombraron las chicas, pero fue con todo un colectivo de artistas, con muchas otras artistas que formaron parte de mi tesis doctoral, y que después decantó en este libro, ¿no? O sea, yo hice un esfuerzo bastante grande en los últimos años en salir del registro de la escritura académica para que se convierta en un libro que bueno, es denso, pero es más legible que una tesis, ¿no? Las tesis siempre son poco amables, y esto intenté que sea un libro más legible, más amigable, y me quedé con estas artistas, pero tiene que ver con todo un colectivo de artistas travestis y trans, que interpelaron muchísimo mi trabajo, básicamente porque uno llega a pensar que va a ir a escribir sobre. Y hay todo un gesto, hay un gesto epistémico político en pensar que uno va a investigar, a escribir o a trabajar sobre la obra de o sobre las artistas. La palabra sobre acá no es menor, porque todos nuestros saberes disciplinarios, y voy a retomar esta palabra o una expresión que resoné con lo que traía Cristina, lo que podemos llamar nuestros saberes disciplinarios y nuestros cercos cognitivos, nos hacen pensar, ¿no?, que desde los saberes académicos y desde las disciplinas trabajamos sobre. Y perdemos de vista, o sea, fundamentalmente nos perdemos de vista en ese proceso. O sea, lo que perdemos de vista son las violencias epistémicas que operamos cuando trabajamos sobre. Sobre, además, suena a estar parado arriba de la espalda de alguien, ¿no? No es menor la expresión. Y la academia a veces se le pierde, a la academia y a los discursos profesionales, a los discursos teóricos, se le pierde la sensibilidad corporal, por decirlo así, y no nos damos cuenta que estamos trabajando sobre, y trabajamos sobre las vidas, sobre las subjetividades. Por eso, algo que es una palabra, no es muy linda, pero Bourdieu la traía muy bien. Él hablaba de vigilancia epistémica, ¿no?, de la necesidad de una vigilancia epistémica respecto de nuestras escrituras, de nuestras ponencias, de nuestros papers, ¿no? Prestar atención desde qué lugar estamos escribiendo. Bueno, con eso yo me encontré desde el momento cero de esta investigación, de esto que comenzó siendo una investigación, porque lo primero que hicieron estas travestis y artistas trans que me fui encontrando en la vida, y que se fueron convirtiendo varias de ellas en mis amigas, fue decirme, pero ¿y vos quién te crees que sos para escribir sobre lo que nosotros hacemos? ¿No? ¿Vos quién te crees que sos para escribir sobre la vida de las personas trans, para escribir sobre las obras? ¿Qué querés con eso? Porque vos sos un pibe, en ese momento yo era un pibe, quiero decirlo, ya no lo soy, pero fui un pibe hace unos 10, 15 años cuando empecé con estas escrituras, y la idea era, vos sos un pibe que pertenece al mundo académico, que está dentro de una universidad y que tiene una beca de CONICET, y que todas las noches se va a su camita a acostarse con un plato de comida y nosotras nos vamos a trabajar de prostitutas, ¿no? Y eso para mí fue un sopapo muy grande. Y apareció ahí la pregunta de, bueno, ¿y cómo se escribe con? ¿Y cómo se escribe fundamentalmente sobre aquello que a mí me conmueve profundamente sin que mi escritura se convierta en una forma más de violencia naturalizada, en una forma más de lo que podríamos llamar extractivismo académico? Esa fue una pregunta crucial para mí porque me obligó a repensar desde qué lugar escribir. Y de pronto, estas artistas que en principio eran, lo voy a decir así adrede, retomando también una expresión de la charla anterior, mi objeto de estudio, otra expresión que demasiadas veces en la investigación no se hace, mi objeto de estudio, se convirtieron ellas solitas en mi marco teórico. Yo con estas artistas aprendí a pensar. Muchas veces nos acercamos en los campos disciplinarios y académicos a preguntarnos qué es lo trans, y estas artistas me enseñaron a preguntarme a mí, ¿y qué es lo cis? ¿Y qué es lo heteronormativo? ¿Y qué es que hay personas que se creen que tienen un cuerpo natural?
Entonces, estas artistas devinieron en mi marco teórico, fundamentalmente. Es cierto que yo cito un montón de filósofas y filósofos en mi libro, pero las que me invitaron a pensar fueron ellas. Y mi trabajo fue conversar con textos, conversar con sus obras, conversar con ellas y con mis propias preguntas, porque no hubiera podido escribir nunca ese trabajo si no me hubiera implicado en una pregunta que es, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué yo quiero escribir sobre la obra de todo este colectivo de artistas trans que me interpela? ¿Por qué me interpelan a mí? Entonces, la posición de la escritura se vio forzada, se vio, vamos a decirlo así, revuelta, por retomar la palabra de Cristina hace un rato, se vio violentada, necesariamente violentada, ¿no? Vinieron y me pegaron un empujón, y ese empujón me obligó a correrme del lugar de donde estaba parado. Y entendí que yo no podía escribir sobre la vida de otras personas, que indefectiblemente tenía que preguntarme qué tenía que ver mi vida con esa escritura y con esa conmoción que producían las obras de artistas travestis y trans. Fundamentalmente, ¿a dónde me llevaron estos encuentros con estas obras y con estas artistas? A hacerme una pregunta muy sencilla, extremadamente simple, pero que me parece que nos cuesta terriblemente hacernos y fundamentalmente nos cuesta a los varones hacernos esta pregunta, porque creo que los movimientos feministas en la cultura occidental vienen haciéndosela desde hace unas cuantas décadas, por lo menos un par de siglos, podríamos decir incluso, ¿no? Y los varones ni empezamos todavía a preguntarnos, y es esto, ¿cómo es que yo me convertí en este varón que estoy siendo? Esa pregunta no nos la hacemos, nadie nos enseña tampoco a hacérnosla. Pensamos que ser varones y que ser mujeres está dado. Ya sé que después decimos que no, que la construcción del género es histórica, es cultural, lo repetimos, ¿no? Pero la pregunta necesariamente tiene que pasar por el cuerpo, si no, no nos estamos haciendo ninguna pregunta. Y la pregunta es, ¿y yo cómo me convertí en este varón que soy? ¿Y qué pasó en mi infancia? ¿Y qué pasó en mi adolescencia? ¿Y cómo fueron las marcas en mi familia, en la escuela? Bueno, obviamente que yo no hubiera podido escribir esta tesis si no arrancaba análisis. Definitivamente que necesité hacer todo un proceso de buscar un proceso de acompañamiento también para escribir esto. Y creo que eso es un compromiso político, ¿no? Que es un compromiso político, que tiene que ver con poder hacerse esas preguntas, que es, ¿y cómo cada uno de nosotros y nosotras nos convertimos en los varones y en las mujeres que estamos siendo? Eso cambió mi perspectiva, porque entonces ya no se trataba de preguntar qué es lo trans, qué le pasa a una persona travesti. Justamente se trataba de preguntar, bueno, ¿y qué somos estas extrañas personas que nos llamamos cis? ¿No? Saben que es una palabra media rara, cis, pero cuando hablamos de personas trans y personas cis, decimos que las personas trans son aquellas que transicionan en el género y que las personas cis son aquellas o somos aquellas que vivimos en el género, vivimos y nos sentimos más o menos identificados, cómodos, con el género que se nos asignó al nacer, ¿no? Eso serían las personas cis. Bueno, yo nunca me sentí tampoco tan cómodo en el género que se me asignó al nacer, porque como traía muy bien Cristina hace un rato, y esa es una noción que a mí me gusta siempre trabajar muy profundamente, el género en sí mismo es un sistema de clasificación, ¿no? Por eso hablamos de géneros musicales, géneros cinematográficos. El género es un sistema de clasificación y cuando clasifica, violenta. Entonces, están las violencias de género, como esa distinción me resultó clave de lo que trajo Cristina, ¿no? Están las violencias de género, por supuesto, pero después están las violencias del sistema del género sobre todos los cuerpos, ¿no? Y esto es lo que estas artistas travestis me empezaron a enseñar a mí a mirar, que es cuáles son las violencias que el sistema del género opera sobre todas las corporalidades, ¿no? Esto es fundamental para mí, porque si no,
caemos en el peligro de, otra vez, de que habría subjetividades víctimas, subjetividades victimarias, de que habría buenos y malos, de que habría varones y mujeres como bandos opuestos. Y acá estamos todos y todas nadando, ¿no? Nadando en esos mandatos, en esos modos de hacernos cuerpos, en esas historias y en esas marcas subjetivo-colectivas, ¿no? De lo que es ser varones y mujeres. Solo que las personas trans de pronto lo evidencian, lo vuelven evidente, ¿no? Digo, las personas trans, estas artistas trans con las que yo trabajo, ¿no? O que sigo en sus novelas, en sus obras. Entonces, en realidad lo que me trajeron estas artistas fue una reflexión, que más que una reflexión fue eso, fue un modo de percepción distinta de que no existen cuerpos que no estén en tránsitos. No existen cuerpos que no transicionen y que no transiten. Solo que hay cuerpos que pagan peajes muy altos por vivir su deseo. Y hay otros cuerpos que transitamos a veces de manera invisible y casi gratis por las rutas del género, ¿no? Transitamos casi sin pagar peajes, algunas personas. Otras personas pagamos un montón de hay muchos peajes diferenciales para cada uno y cada una, ¿no? Podríamos decir que las personas trans tal vez son aquellas personas que transitan y pagan los peajes más altos, porque automáticamente nuestra sociedad las coloca en categorías muchas veces psicopatologizantes, ¿no? Y siempre en el lugar de la rareza. Entonces, bueno, partir de estas escrituras y de estas investigaciones y de este diálogo con esos relatos, con esas obras, o sea, con esa escucha que ya no tenía que ver con preguntarnos, bueno, ¿qué es ser trans? ¿Qué es ser travesti? Sino con escuchar qué pasaba ahí, qué tenían para contarnos, tampoco con un lugar de escucha jerarquizada, o sea, escuchar es estar dispuesto y disponible a darle a esa palabra el mismo valor que tiene cualquier otra palabra y cualquier otro saber, ¿no? Eso inevitablemente me llevó a pensar, digámoslo así, epistemológicamente, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con nuestras epistemologías. Fundamentalmente con cómo nuestra episteme, retomando un concepto Foucaultiano, nuestra episteme es una episteme que organiza jerarquías de saberes y que jerarquiza los saberes disciplinarios por sobre los saberes y las voces de todo lo demás. Digo adrede todo lo demás, ¿no? Los saberes disciplinarios claramente han sido muy útiles en la producción de conocimiento científico, pero los saberes disciplinarios arrastran la historia del disciplinamiento, ¿no? Los saberes disciplinarios son el disciplinamiento de los saberes al mismo tiempo. Por eso creo, y esto es una creencia, es una creencia. Creo que no podemos seguir pensando que van a ser solo los saberes disciplinarios los que nos van a dar herramientas para una transformación de nosotros mismos y una transformación de esta vida que estamos viviendo. Los saberes disciplinarios forman parte de un proceso de docilización de los cuerpos. Tienen una historia. Tienen una historia de 200, 150 años. Foucault lo expuso maravillosamente en un libro que se llama Vigilar y Castigar, ¿no? Entonces, no podemos desconocer que nuestros saberes disciplinarios vienen de ahí. Y que cuando demasiadas veces hablamos de interdisciplinas y de diálogos interdisciplinarios, seguimos atrapados y atrapadas en esa misma lógica. Porque solo hablamos, digámoslo así, profesionales con profesionales. Y a mí siempre se me vienen como esa imagen de las escuelas, me habrán escuchado decirlo mil veces quienes me escuchan, ¿no? Pero tipo el gabinete interdisciplinario. Y yo me imagino a la psicóloga, a la antropóloga, a la socióloga, a la psicopedagoga, y todos como a ver si nos golpeamos la cabeza y se nos mezcla algo de lo que cada uno trae de su disciplina, ¿no? Y claro, el problema es que sigue sin haber una escucha de lo que pasa por debajo
por afuera, por el pasillo, por los costados y por la calle. Entonces, inevitablemente me parece que necesitamos urgentes saberes transdisciplinarios. Lo que yo llamaría saberes transdisciplinarios son esos saberes que emergen en los cuerpos y que nuestra sociedad tiende a no darles legitimidad de saber. Por ejemplo, los registros intuitivos, por ejemplo, los saberes que aparecen en los movimientos sociales, los saberes que aparecen en el barrio, los saberes que aparecen en las largas tradiciones de relatos que las familias pueden contarse a lo largo de las generaciones. Los saberes que aparecen en las calles cuando una es prostituta y es travesti, ¿no? Los saberes que aparecen de las violencias, de cómo cuidarse, de cómo acompañarse. Esos saberes no van a ser parte nunca de las disciplinas. Y si no estamos dispuestos y dispuestas a prestar una genuina escucha a esos saberes más allá de las disciplinas, a esos saberes que Sueli Rolnik llama saberes del cuerpo, o que Foucault llamó saberes menores, no vamos a encontrarle la salida a esto que a mí me gusta llamar episteme colonial. La episteme colonial es este registro epistémico de creencia de ciertos saberes jerarquizados que ha producido en Latinoamérica un epistemicidio. Estamos viviendo los efectos de un epistemicidio, que es haber arrasado con los saberes comunales de sociedades no occidentales, de otros modos de transmisión, de otros registros de saber, de los saberes sensibles que traen las prácticas artísticas, por ejemplo, ¿no? Todo eso no cuentan como saberes demasiado legitimados y no cuentan dentro de nuestros saberes profesionales. Por eso a mí la palabra profesión, que seguramente le podríamos dar mil vueltas, pero siempre para mí la palabra profesión pierde al lado de la palabra oficio. Necesitamos más oficio y menos profesiones. Necesitamos trabajar más por oficio y menos como profesionales, digámoslo así, para rescatar esos viejos saberes de el tener tacto, tener buena mano, ¿no? Todos esos saberes o tener olfato, todos esos saberes que son propios del oficio y propios de un registro corporal del saber, ¿no? Fíjense que son expresiones que tienen que ver con otro registro que no es el intelectual, académico, conceptual, ¿no? De ahí pienso que necesitamos saberes transdisciplinarios, o sea, saberes que puedan ir más allá de los cercos cognitivos, más allá de las disciplinas, para poder prestar escucha, digámoslo así, a lo inclasificable. Prestar escucha a lo inclasificable, que es también prestar escucha a lo que se desclasifica de nosotros y nosotras mismas, ¿no? A, como decían las chicas ahí, y yo insisto, y lo pongo en la introducción de mi libro, y lo digo en cada charla que doy, volver a aprender a escuchar nuestras propias rarezas. Eso de lo que aprendimos a avergonzarnos en nuestra infancia. Porque ¿quién no pasó en algún momento por la lija, la lima de su propia rareza, ¿no? A eso podemos llamarlo el sistema de género, pero también lo podemos llamar el sistema del disciplinamiento. Cualquiera sea, más allá de los géneros. Entonces, poder encontrar esa singularidad y esa rareza se nos vuelve hoy fundamental como acto clínico político. Desde ahí, digo, clínico, político, estético, ético, ¿no? Porque solo desde esa singularidad, desde esa propia rareza, la escucha hacia el otro, hacia lo otro, sale de un lugar de privilegio, sale de un lugar de jerarquía, sale de un lugar de profesionalidad, ¿no? Y puede prestarse a otro tipo de sensibilidad. Eso no quiere decir, obviamente,
empatizar todo, o sea, empatizar, perderse, perder el registro, ¿no? Quiere decir simplemente pensar que puede haber otros modos de escucha, otras epistemes que se nos están escapando de la escucha que está entrenada y habituada por las disciplinas, ¿no? Esto es un poco lo que a mí me llevó y me forzó el encuentro con estas artistas travestis y trans, que es empezar a pensar lo trans como, vamos a decirlo así, como un clima de época, lo trans como un problema de época y como un desafío de la época, ¿no? Em, Creo que eso se nos vuelve hoy fundamental. Primero, poder comprender la subjetividad como un proceso transicional en sí mismo. Digo, por eso Winnicott es un autor clave de la época. Por eso Winnicott lo necesitamos más que nunca, ¿no? Recuerdo esa expresión que a mí me fascina, que es la zona de lo informe. La zona de lo informe que no es una zona sin ningún tipo de forma, sino allí donde las formas no están fijadas. Las formas están en transformación, ¿no? Digo, la teoría nos ha dado unas herramientas preciosas para pensar esta época. A veces hay que volver a los clásicos, bueno, tal vez porque para mí Winnicott ya es un clásico, pero digo, a veces necesitamos volver a esos clásicos, ¿no? Por eso vuelvo a la pregunta inicial que es, ¿pero qué subjetividad no se encontraría en tránsito? Esta es la trampa. La trampa es la de una episteme colonial que nos ha hecho pensar, creer, considerar las identidades y las subjetividades como cristalizadas, ¿no? Como fijas, como si la transición fuera algo que le pasa a la subjetividad. Pareciera que preexiste, y acá me pongo un poquito filosófico, ¿no? Pareciera que preexiste la subjetividad y después le pasa algo que es que transiciona. Esa es nuestra trampa, porque vemos términos, pero no vemos los tránsitos del medio, ¿no? Y en realidad, si cambiamos la perspectiva, es todo se encuentra en tránsito, eso que vemos como fijo y como cristalizado no es nada más que un efecto óptico. Lo que vemos como quieto es un efecto óptico y es un efecto de una epistemología que nombra y cristaliza, ¿no? Entonces cambia la lógica. ¿Y por qué creo que es necesario y urgente cambiar la lógica? Necesitamos más que nunca una ontología vincular relacional. Necesitamos más que nunca. O sea, cuando decimos teoría vincular relacional, yo junto esos términos. Sé que hay escuelas separadas, que hay líneas, perspectivas, instituciones, pero como yo por suerte no pertenezco a ninguna, me tomo los atrevimientos y las licencias de mezclar términos, ¿no? Necesitamos una ontología relacional y una ontología vincular, que significa dejar de pensar solamente que la subjetividad es vincular y empezar a comprender que a nivel matérico, a nivel del mundo, a nivel de la materia, absolutamente todo es un conjunto de relaciones. Por eso, Baruch de Spinoza, este filósofo del siglo XVII, se nos vuelve casi un filósofo fundamental para esta ontología vincular, esta ontología relacional, que es empezar a comprender, a poder visualizar que no existe nada que no sea un conjunto de relaciones. Esa era una definición espinosista, ¿no? O sea, Spinoza decía un cuerpo, pero no solo el cuerpo humano, el cuerpo de cualquier materialidad es un conjunto de relaciones entre partes infinitamente pequeñas. Sí, definición espinosista de la ética, ¿no? Un cuerpo es un conjunto de relaciones entre partes infinitamente pequeñas. ¿Qué no sería un conjunto de relaciones? No hay nada en la naturaleza que no sea un conjunto de relaciones. Entonces, Spinoza, al plantearlo de esta manera, además, nos pone en perspectiva que esto que hemos llamado la subjetividad humana, y lo que podemos llamar en el lenguaje espinosista el modo de existencia de lo humano, el ser seres humanos,
es un modo más de expresión de esta naturaleza infinita, que es una composición infinita de relaciones, ¿no? Nuestras teorías, nuestras disciplinas, han partido la naturaleza y la cultura. Y esta partición es otro binarismo que está produciendo estragos, porque instaura cercos cognitivos y no nos permite ver a la subjetividad como entramada ecológicamente en relaciones que son mucho más amplias que las relaciones intersubjetivas, ¿no? Justamente que son relaciones transsubjetivas, que son relaciones con lo vivo, que son relaciones con la alimentación y también con el monte y con el bosque que se está prendiendo fuego ahora, como traía hace un rato Laura, ¿no? Y que a mí me conmovió mucho escucharlo. Entonces, cuando hablamos de epistemicidio y cuando hablamos de las violencias de esta episteme colonial, necesitamos pensarlo mucho más allá de la violencia entre los sujetos, ¿no? Y también lo traía Cristina hace un rato. Hay una matriz de violentación de las subjetividades, pero que además es una matriz de violentación de la vida, de todo lo vivo. O sea, esto que yo llamo epistemicidio viene de la mano de lo que podemos llamar un ecocidio, ¿no? Un ecocidio en el que estamos viviendo. Ya sé que me puse un poco oscuro, ahora la remonto. Ahora voy a tirar un par de pistas para pensar si a esto le podemos encontrar ciertos horizontes, ¿no? Pero necesitaba poder nombrar esto porque si seguimos pensando la subjetividad como un problema puramente humano, si seguimos pensando la violencia como problemas intersubjetivos, y si seguimos pensando que la clínica tiene que ver con atender personas, estamos en un grave problema. Ustedes me van a decir, pero ¿y entonces qué tenemos que hacer? ¿Atender perros? Y yo creo que más bien cuando nos encontramos, tanto, yo hablo de la educación porque es a lo que me dedico, ¿no? Pero siento que la educación y la clínica tienen un horizonte ético común. Cuando nos encontramos con las subjetividades, no es lo mismo ver allí un sujeto, no es lo mismo ver allí un individuo que ver allí una ecología de relaciones. Creo que esa perspectiva que podemos llamar ecológica y que Gregory Bateson adelantaba también hace varios años, ¿no? Una ecología de la mente, decía Gregory Bateson, una perspectiva ecológica de la subjetividad nos convierte efectivamente en transitadores y transitadoras de mundos más complejos. Me parece que poder pensar la subjetividad como el pliegue de una ecología más amplia es urgente para producir otras epistemes, ¿no? Si yo trabajo fundamentalmente con el arte, es porque me apasiona la epistemología y porque creo que en las prácticas artísticas hay un modo de conocimiento sensible. Las prácticas artísticas son modos de producción de pensamiento sensible. Creo que el arte piensa a su manera, aunque no piense de la misma manera en que piensa la filosofía, aunque no piense conceptualmente. Las prácticas artísticas, la poesía, la literatura, la música, el teatro, efectivamente alteran y perturban nuestros modos de percepción, ¿no? Alteran y perturban nuestras sensibilidades. En general, podríamos decir que nuestra cultura, acá me pongo un poquito histórico, podríamos decir que nuestra cultura tiene arte, ¿no? En nuestra cultura está lo que llamamos el mundo del arte, las instituciones del arte. Las sociedades, todas las sociedades, han vivido siempre con algo que yo llamaría una dimensión estética de la vida. Y sin embargo, casi ninguna sociedad, casi ninguna cultura tuvo arte. Quiero aclararlo esto porque es un tema de la historia del arte, pero además es un tema antropológico. Arte, estrictamente hablando, existe solo en el occidente europeo moderno, ¿no? Después, la modernidad exporta su categoría de arte a todo el planeta, pero el arte no existe en otras culturas. Lo que otras culturas hacen
cuando hacen esculturas, pinturas, músicas, teatro, no es necesariamente arte como lo entendemos desde Occidente. Lo que hacen es modos de conexiones con las fuerzas del cosmos, modos de conexiones con la naturaleza, rituales, diálogos, ¿no? Expresión de fuerzas. Es otra cosa. Toda cultura ha tenido siempre una dimensión estética. Toda cultura tiene expresiones estéticas, pero la gente no hacía hasta antes del siglo XVIII obras para ser expuestas en museos porque no existían los museos. El museo es una invención del siglo XVII y XVIII, ¿no? Entonces, poder entender que toda vida tiene una dimensión estética, eh, para mí es fundamental. ¿En qué sentido? En que si nos remontamos al sentido de la palabra estética, estética viene de una palabra griega antigua que es aestesis. O sea, estética no es solamente la disciplina filosófica que se encarga de la estética desde Kant en adelante, desde Baumgarten en adelante. Tampoco es solamente el salón de belleza. Estética no es solamente esas dos cosas. Aestesis es una palabra griega muy bella que significa sensibilidad. Aestesis significa sensibilidad, ¿no? Entonces, la dimensión estética de la vida, de las culturas y de las singularidades y de las personas, si queremos decirlo así, es nuestro modo de dar forma al mundo y a la vida y a nuestros cuerpos, ¿no? Son nuestros modos singulares, cambiantes, de ir dando forma a nuestra vida y a nuestros cuerpos. En este epistemicidio que hemos vivido, también hemos perdido, ¿no?, esas transmisiones de prácticas estéticas. Resulta que vivimos en una sociedad donde parece que hay algunos que pueden hacer arte y todos los demás no, los vamos a mirar, ¿no? Hay sociedades en donde no existe que alguien diga, yo canto como un perro. Todos cantamos y punto. Yo soy pata dura, no sé bailar. Se baila. Hay sociedades en donde se baila porque hay transmisión de eso. Nuestra cultura ha reducido la dimensión estética de la vida a la institución arte. Y yo creo que necesitamos repensar esta dimensión estética de la vida. Cuando lo pensamos como un tipo de sensibilidad, la estética, ¿no?, la estética es una cierta captación de los procesos vitales. La estética es una cierta captación de los procesos vitales, globales, le agrego esa palabra, globales, de los que formamos parte. O sea, lo que podemos llamar sensibilidad estética tiene que ver con una cierta capacidad que se entrena, una cierta capacidad que se entrena para leer, para captar, para registrar en el cuerpo aquello que le hace mejor a un sistema, aquello que aumenta la potencia de un sistema, aquello que aumenta la potencia de un cuerpo, aquello que aumenta la potencia de una situación. Y en este sentido, es urgente que empecemos a investigar y a hacer prácticas en donde podamos reactivar nuestra sensibilidad, nuestra captación estética del mundo, porque es un modo de aumento de la potencia, ¿no? Es como, además, por mucha teoría que le podamos poner al concepto de estética, yo les diría que es cuando ustedes están en una situación y escuchan o ven algo y dicen, esto no va por ahí, o esto no me cierra, o al contrario, cuando vemos y escuchamos algo y decimos, wow, qué espontáneo que es esto que pasa. La captación estética sería un cierto registro de captación, lo pongo en otras palabras, de captación de la espontaneidad de los procesos. Captar la espontaneidad de los procesos. Para Gregory Bateson, este autor que nombré hace un ratito, no había diferencia entre esta sensibilidad estética y tener una sensibilidad para la salud. Él decía que efectivamente tener sensibilidad para la salud era lo mismo que tener una sensibilidad estética, que es poder escuchar
allí en donde algo puede disminuir la potencia o puede aumentar la potencia de la situación o de la persona, ¿no? Y a mí me parece que son categorías que necesitamos urgentemente. Ahora, creo que esa sensibilidad, esa captación, es lo que podríamos llamar una sensibilidad más allá del sujeto, ¿no? Necesitamos una sensibilidad más allá del sujeto, más allá de las categorías que tenemos de sujeto-objeto, de persona y de humano. Esta época tan trans, nos está pidiendo urgentemente que entrenemos y que abramos a una cierta captación más allá de lo humano o más acá. Necesitamos sensibilidades vegetales, necesitamos sensibilidades animales, necesitamos sensibilidades a los espíritus, sensibilidades a nuestros muertos, sensibilidades a nuestros sueños. Demasiado hemos dejado capturado a veces los sueños en las interpretaciones. Necesitamos urgente entrenar nuevas sensibilidades para un mundo que se las trae, ¿no? Y yo creo que acá se abren nuestros desafíos éticos y estéticos, por retomarlo. Y un poco estas son las reflexiones que vengo pensando después de la publicación de este libro, en donde trabajé tanto esa sensibilidad que me permitieron pensar estas artistas, y que creo que necesitamos cada vez más esas escuchas sensibles a lo heterogéneo, a la rareza, sin necesidad de ir automáticamente a clasificarlas, ¿no? Como bancarnos algo de esa incertidumbre para que otros saberes puedan emerger, otros saberes que sean también la intuición de nuestros cuerpos. Bueno, arranqué a hablar y nunca paré. Qué hermoso. Creo que puedo Qué parar. hermoso todas las reflexiones, Pablo. Hermoso, profundo. Nos lleva a pensar millones de cosas, ¿no? En nuestras prácticas, en cómo trabajamos. Voy a ir leyendo lo que va en el chat, Bien. y así vamos abriendo el intercambio, ¿les parece? Dice, me remite Pablo a lo que habla Preciado en relación a poder reconocer o conectar con la monstruosidad que todos poseemos. Esa monstruosidad es trans. Eso lo dice Lucía Area. Laura Coaglino dice, muy interesante todo lo que transmitís. Cuando hablabas de las formas que no son uniformes, me recordó al artista mexicano, creo, Sebastián, los transformables de Sebastián, ¿es? Sí, Sebastián. Sebastián, los transformables de Sebastián. Ay, los voy a ¿Querés, buscar. Buscalo, Pablo, hermoso. Buenísimo. ¿Querés decir algo de eso, No, Laura? porque este es pura imagen. Lo conocieron Juan y Camila. ¿Viniste a esa clase que lo dimos cuando hablábamos de subjetividad? Hay que buscarlos y ver que es un artista, pero es re lindo lo que hace. Buenísimo. Son formas que van adquiriendo, son formas que adquieren otras formas. Es hermoso, bello lo que hace. Y me hiciste acordar eso, ¿no? Como que es siempre en tránsito, todo en movimiento, todo es tránsito, todo. Y es muy estético, muy sensible. Me gustó todo lo que dijiste. Da para otro libro, no sé si tenés escrito todo lo que... Dios mío, tantas cosas para pensar. Estoy empezando ahora a pensar algo que tiene que ver con... Claro, claro. Algo que vengo ahí como desculando, digamos así, que tiene que ver con con que creo que parte, una profunda parte de la crisis de la subjetividad que estamos viviendo, de lo que llamaríamos crisis de la subjetividad, de lo que llamaríamos crisis de época, y de lo que llamaríamos fragilización de las subjetividades hoy, tiene que ver con una profunda pérdida de lo sagrado en nuestra sociedad. Sí, tal cual. Y digo solo como titulares, ¿no? Lo sagrado ha quedado reducido a lo religioso. Hemos perdido la brújula de que lo sagrado es constitutivo de toda subjetividad. Una subjetividad no puede prescindir de una experiencia de lo sagrado. Y entonces ustedes me podrían preguntar, bueno, pero ¿y qué es lo sagrado?
Cierto. Y bueno, no tengo una respuesta para eso. Bateson tiene varias respuestas. Bateson trae una imagen muy hermosa de lo sagrado, que es que lo sagrado es eh, esa captación de que soy parte de algo más grande que yo, que es la naturaleza, y que sin embargo no dejo de ser una singularidad en ella. Ujú. Ujú. Soy parte, pero no me pierdo siendo esa parte, ¿no? Y esa experiencia es una experiencia que tenemos muy pocas veces, a veces en nuestra cultura, porque no tenemos dispositivos para dimensionar eso. Y de hecho yo pienso que la clínica y la educación ganarían grandes horizontes si pudieran pensar cada vez que nos encontramos con una subjetividad enfrente, preguntarnos, cuando hacemos esa cartografía de la subjetividad, preguntarnos en dónde están estas experiencias. ¿Existen estas experiencias para esta persona o para este colectivo de personas? ¿Qué sentido hace eso? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se inventa? ¿Cómo se rescata cuando están perdidas? ¿No? Pero bueno, eso lleva a un trabajo de primero de despojarnos de la idea de que lo sagrado tendría que ver con lo religioso, que es nuestra gran trampa. La experiencia de lo sagrado en nuestra cultura quedó reducida a lo religioso y eso trae muchos problemas, ¿no? Muchas consecuencias. Y después, otra cosa muy grave de lo sagrado, digamos, o de la pérdida de lo sagrado, es que lo sagrado quedó como asociado a lo elevado, a lo espiritual. Y lo sagrado es el cuerpo. Lo sagrado, para mí, es el cuerpo con su caca, con sus dolores, con su semen, con sus flujos, con sus amores, con sus pasiones. Y no tenemos experiencia de reflexión ni de transmisión sobre eso, ¿no? Y me parece que hay algo ahí para seguir pensando y escribiendo. Vengo escribiendo algunas cositas en esa línea. Qué interesante. Bueno, sigo leyendo. Camila que creó dice, me tengo que ir, pero no quiero dejar de agradecer la sensibilidad de esta conferencia. Me movilizó en lo más profundo, no solo a mí, sino a mi estar siendo analista. Gracias. Gracias. Ella es una alumna de nuestra asociación Ujú. y creo que hay un mensaje más. Lilian Ferreira dice, ¿alguna reflexión en relación a la trascendencia? Profundamente intenso todo lo transmitido. Gracias, Lilian. Bueno, a ver, justamente se conecta mucho con lo que estaba trayendo recién de lo sagrado. Creo que en nuestra tradición cultural la cuestión de lo sagrado quedó capturada, lo voy a decir así, por la trascendencia religiosa. Y yo creo que estas filosofías, fundamentalmente las filosofías espinosistas, las filosofías contemporáneas y estas otras perspectivas de la subjetividad nos proponen una reflexión en inmanencia. O sea, ay Nélida, no te vi, no sé dónde estás, pero te mando un abrazo. Y, y pensaba eso, que necesitamos urgente repensar algo de esto en inmanencia, ¿no? Creo que la trascendencia, a ver, lo voy a poner en términos muy rápidos, no me quiero exceder tampoco con el tiempo ni la palabra, pero la trascendencia, las trascendencias son aquellas imágenes de un mundo que estaría más allá de este mundo, ¿no? Los ideales son trascendentes. Los dioses de muchas religiones son trascendentes, ¿no? Los modelos son trascendentes. Las normas muchas veces son trascendentes, porque pensamos que hay que aplicar la misma norma a todo el mundo, entonces una norma es una trascendencia. Pensar la singularidad es pensar en clave de inmanencia, ¿no? Y es pensar en clave de subjetividad entramada ecológicamente con la naturaleza que es. No es que la naturaleza es otra cosa, que la naturaleza estaría de la ventana para afuera, ¿no? Que sería ese árbol y yo no, que esta computadora no fuera, como si esta computadora no fuera expresión también de la naturaleza de lo humano como su modo de existencia. Entonces, necesitamos poder salir de las trascendencias para volver a vernos en inmanencia vincular, pero vincular ya no es solamente humano, ¿no? Necesitamos esta sensibilidad que pueda hacer líneas de fuga, por retomar la expresión de hoy también,
hacer líneas de fuga de esas trascendencias, ¿no? Más bien vernos anidados, cobijados en el mundo. Ya sé que el mundo no nos está haciendo sentir muy cobijados, pero creo que parte tiene que ver con nuestra, lo voy a decir así con un término también de Bateson, perdón que me puse muy batesoniano, no pensaba, pero también este año, me parece que fue este año o el año pasado, ya no me acuerdo, con Cristina estuvimos ahí conversando en un taller sobre Bateson mucho, y entonces tal vez por estar acá en diálogo con Cristina me volvió mucho Bateson. Y Bateson dice, tenemos la epistemología enferma. Lo que está enferma es nuestra epistemología. Él tiene un texto que se llama Patologías de la epistemología. Y la patología más grave de nuestra epistemología consistiría en que vemos sujetos en vez de ver ecologías, en vez de ver relaciones, en vez de ver redes de relaciones. Lo que está enfermo es nuestra epistemología, ¿no? Bueno, por ahí fui. Dino. Estás He muteado, cerrado el Dino. Está micrófono. muteado. Después Fabio. Que recién al escucharte me empecé a reír con una especie de contentura y empecé a asociar con que todos los días me asomo a ver una vid que no sé por qué circunstancia en la que no participé activamente fue podada y aparecieron algunas ramitas y en una ramita un racimito de uva chiquitito, pero todos los días me asomo a verlo crecer. Sí. No diré que hablo con él, con el racimito, ni que el racimito me habla, Ah, pero lo miro todos los días y me dije, bueno, no estoy tan mal, esto debe tener algo que ver con lo que está hablando Pablo, ¿no? Ahí, Con la Dino, conexión con lo natural. Y te aseguro que mi interés no es para comerme esas uvas en marzo cuando maduran, es simplemente para verlo crecer. yo también las comería. Dino, gracias por contarnos eso que es una sensibilidad preciosa, preciosa, y que me parece que ahí está la clave. Y que digo, pensemos, yo hablo desde la educación, pero ustedes piensan en la clínica. Piensen qué pasaría si cada vez que llega alguien, ay, ahí la veo a Nélida, querida, eh, cada vez que llega alguien, uno se pregunta cuáles serán todas sus conexiones vitales y no solo cuáles son sus vínculos familiares. ¿Cuáles son las zonas en donde esa subjetividad quedó cristalizada, capturada en algunas zonas de corte de flujos? ¿Y qué pasaría si uno se pregunta por esas cartografías en donde algo conecta con cualquier otra cosa? Como por ejemplo con un racimito de uvas que crece, ¿no? ¿Qué pasa si uno piensa la clínica desde ahí o la educación desde ahí? Cambia, o sea, se amplía el mapa de lo que uno está viendo, porque la pregunta es, para cualquier subjetividad, ¿con qué estará pudiendo conectar? Y ya no, digamos, ya no clasificar que habría conexiones más importantes que otras, que habría conexiones intersubjetivas de tal tipo que serían las mejores y otras conexiones con que, no, como poder mirar esa complejidad. A mí me parece una preciosura poder sentir y mirar desde ahí, porque creo que nos cambia la perspectiva, nos da otro lugar. De hecho, yo inevitablemente, perdón, me voy a tomar un minutito más, porque sé que tenemos un ratito, ¿no? Antes de retomar los comentarios, pero Dino me trajo algo que yo había preparado, o sea, ustedes saben que yo improviso en mis charlas. La verdad que no pensaba decir nada de todo lo que dije, pensaba decir otras cosas. Las preparo, pero después no las hago como las preparé. Entonces me quedó algo en el tintero que había preparado para este encuentro y que ahora me diste el pie, Dino, que es un texto con el que me reencontré el otro día, un texto muy querido, de un proyecto artístico que está llevando adelante Dani Selko. No sé si tienen la suerte de conocerlo, pero voy a escribir su nombre acá.
se llama Dani Selko, y si buscan en internet van a encontrar su página que se llama reunión.com, en donde él va subiendo todos sus proyectos artísticos. Dani es un pibe hermoso que hace muchos años empezó a caminar por el mundo, lo voy a decir así, a caminar por el mundo con un teclado, con una máquina de escribir, con una computadorita chiquita o con un bloc de notas, y va, digámoslo así, entrevistando personas. Y con las palabras orales que las personas les van diciendo, él va haciendo poemas. O sea, pero los poemas no son de Dani Selko, son exactamente las palabras que él escucha. Entre el 2020 y el 2022, Dani viajó a un territorio wichí, en donde conoció a Caístulo. Caístulo es lo voy a decir así, es una falta de respeto, pero es un viejito hermoso de la comunidad wichí, que cumplió 80 años, y entonces acaban de publicar un libro que se llama, les voy a decir cómo se llama y les voy a leer un fragmento de ese poema. Se llama Un texto camino. Si me permiten, es más, si quieren les comparto para que acompañen la lectura con la compu, si es que yo puedo compartir pantalla. Sí, puedo. ¿Lo puedo hacer? ¿Me fijo? ¿Sí está No, puesto? estoy habilitado, pero les pregunto si no hay problema con que lo Ay, haga. no. Sí, sí, claro. Ningún problema. Ahí está, les voy a compartir un poquito este texto, incluso esta tapa, ¿no? Se las voy a mostrar ahí. Se llama Un texto camino, ¿no? Con ese tronco detrás y la oreja de Caístulo, digo, hablando de la escucha que es tan caro para nosotros. Caístulo, Movimiento por la Lengua, Territorio Wichí, 2022. Y esto cuenta primero Dani, ¿no? Dani Selko. Dice, Caístulo vive en territorio indígena wichí, entre el Chaco y las Yungas, en una comunidad de casas de adobe y nylon, sin luz eléctrica, junto a un pequeño monte rodeado de tierra arrasada, monocultivo, ganadería, petroleras y polvo. A sus 80 años, apenas iniciada la pandemia por el COVID-19, cayó en coma en el monte. Después de 11 horas se levantó y empezó a cantar los mensajes que le transmiten las madres, lo que solemos llamar árboles. Caístulo llama madres a lo que nosotros llamamos árboles, ¿no? Fue la primera vez que cantó, nunca se detuvo. Nos encontramos 4 veces entre el 20 y el 22. Caminamos el monte, cantó en wichí y amtes, su lengua madre. Grabamos, después me habló en su castellano. Escribí a mano lo que dijo, sin grabar. Cada vez que hizo una pausa para inhalar, pasé a la línea siguiente. Leímos en voz alta y corregimos juntos. Este libro trae su voz, vuelta a escritura durante esos encuentros. Cuenta con una edición que circula dentro del territorio wichí y otra que se distribuye donde sea. Y el texto arranca así. ¿Sabes que existe una llave? Un canto, un mensaje, una pregunta entre humanos y lo que se llama animales. Cualquier animal que encontramos es la llave. Nunca vamos a entender cuál animal somos, cómo nace el perro que criamos en la casa, cómo nos cuida. Las canciones de los animales son muy lindas, hablando y cantando para ayudar. Cuando estamos en impotencia, ¿por qué asustan los animales? ¿Qué susto pueden dar? Los animales no tienen la llave, son los que la presentan. ¿Por qué alzamos al perrito? ¿Por qué lo queremos? El koala, el animal que abraza, dice que la llave está dentro del mensaje y el mensaje busca la salida para que la llave continúe su obra. Yo me comunico con los animales a través de una madre. A través de las madres hablan los animales. La madre, lo que ustedes llaman árbol, es mi antena. Yo le pido que me ayude a informar a los seres que quieren saber cómo aprender. Las madres se comunican terrestremente, caminan por debajo del corazón de la tierra. Cada mensaje de las madres es una mezcla de pensamientos de todas las madres de la tierra.
Parece exagerado, pero es así. Las palabras de las madres son lo que nosotros relacionamos. Las razas, los países pueden tener otras lenguas, pero son de la misma saliva, no cambia. La punta filosa de la filosofía que traduce el pensamiento, que debate el pensamiento y fortalece las palabras de cómo pensar. Bueno, dejo acá porque voy a llorar. Entonces, cuando el otro día se hizo esta lectura en un espacio en donde fue conmovedor, porque había unas artistas que estaban leyendo estas palabras de Caístulo y otras que estaba bailando y otra que estaba trabajando con fotos, alguien levantó la mano y dijo, qué asombroso, qué maravilloso, es la palabra de un psicótico, ¿no? Y yo me quise morir. Y eso es epistemicidio. Esto es epistemicidio, ¿no? Que automáticamente no podamos soportar que ahí hay otro saber y que ahí hay otro modo de conexión con la vida y que tengamos que ponerle nuestras categorías porque no nos sentimos tranquilos si no decimos eso, ¿no? Y el tipo, como, digamos, Dino dice que él no hace, este señor Caístulo escucha a los árboles, escucha a las madres, ¿no? Y capaz que necesitamos entonces estar todos un poco locos y locas, capaz que necesitamos escuchar a nuestras plantas, capaz que necesitamos preguntarles qué necesitan, qué tienen para contarnos. Algo de eso, si es colectivo, se transforma en una sensibilidad nueva, ¿no? Y deja de ser locura individual. Perdón, ya sé que me excedo, pero... Fabio, no sé si querías decir algo, si no, leemos el chat. Y después está, bueno, Nélida. Cristina me parece que... estaba- Ah, Y bueno. Daniel. Daniel también. Bueno. No vi las manos. Bueno. ¿Yo entonces? Dale. Bueno. Sí, cuesta un poco sobreponerse a la lectura del poema. Creo que se trata de eso, ¿no? De encontrar esos modos de ver y de sentir. Eso creo que como analistas poder desarrollar o encontrarnos sin buscar esa pauta que conecta y que nos hace ser parte de un mundo, de una tierra que nos excede, para generar otros modos de parentesco. Sí. Creo. Pero hay otras, tantas cosas que sugiere lo que nos trae, que es muy bonito, ¿no? Bueno, me quedo con esto por ahora, porque abruma el poema. Gracias, Pablo. Tal cual, otros parentescos. Bueno, Daniel, Cristina y Nélida. No, me gustó mucho y pensé, te iba a preguntar, ¿qué rescatás de tu experiencia analítica? Qué pregunta íntima y política al mismo tiempo, qué precioso. Hermosa pregunta. Fundamentalmente, creo que es como algo así como, lo voy a decir y suena bastante individual, y no lo es, y es como el desafío ético de hacerse cargo de la propia potencia. Como, ¿no? Hacerse cargo de la propia potencia es un trabajo, y es un compromiso ético, en no andar por ahí echando la culpa a las situaciones, a la vida. Y creo que puede sonar individual, pero es más bien un trabajo singular, no individual, como un trabajo singular del encuentro con esa potencia para que salga
de ciertas zonas de detenimiento, de estancamiento, ¿no? De fijación. Y se ponga a conectar heterogéneamente con otros modos de vida, con otros pensamientos, con otras, en donde uno ya deja un poco de importar también. Casi uno podría decir que el mejor trabajo analítico que uno puede hacer es que uno aprenda a cuidar de sí mismo y que ya no le importe tanto uno mismo. Como esa paradoja del cuidado de sí que traía Cristina hoy como horizonte clínico, político, ¿no? Porque esa idea es preciosa. Cuando Foucault la trabaja, el cuidado de sí, dice, bueno, la trae de los griegos, la trae de Epicuro, que es mi gran amor, ¿no? Que si yo pudiera sería el novio de Epicuro, pero bueno. Básicamente, la idea es, uno aprende a cuidar de sí mismo, pero no porque le importe individualmente la propia vida. Uno aprende a cuidar de sí mismo para no ir por la vida haciéndole cargo a los demás de la propia vida. Claro. Uno aprende a cuidar de sí mismo por un compromiso ético con los otros, ¿no? Ese cuidar de sí mismo es un acto de formar parte de una comunidad. O sea, perdonen, voy a hacer una expresión muy de mi casa y muy poco correcta, muy poco políticamente correcta. Uno aprende a cuidar de sí mismo para no romper las pelotas. Y ese es un lindo horizonte de la clínica y es un horizonte ético-político. Creo que por ahí fue. Creo que por ahí fue. Cristina. Sí, bueno, no armé muy bien la pregunta para que salga desarmada. Pero, a ver, yo me quedo con algo que, ¿qué es esto que vos hablás acerca de la transdisciplina y el cuerpo? Es el saber del cuerpo. Entonces, a mí me parece que es una idea sensible, pero también una idea que implica un episteme diferente que el episteme moderno con el que hemos venido trabajando en psicoanálisis. Y que verdaderamente cuando repetimos hasta el cansancio en todas las líneas de psicoanálisis, hay que actualizar el psicoanálisis para poder abordar las subjetividades y los vínculos de hoy, yo también lo digo, digamos, en verdad lo que nos falta es eso, el saber del cuerpo. Eso que ha estado muy ausente del psicoanálisis durante mucho tiempo, ese saber donde todo lo que fuera sentir era nada más que contratransferencia porque el paciente le pasó tal cosa, yo no estoy, no había ni siquiera una subjetividad, que me parece que sí es cierto que tenemos que actualizar, pero que aquello que no pase por lo sensible, y particularmente por un cuerpo que acaba de ser recuperado, ¿no? De ser recuperado, no va a dar cuenta de una posibilidad de abordaje clínico exitoso, satisfactorio, que no intente ser adaptativo a qué, a una sociedad, en un movimiento, ni siquiera hay que adaptar a la gente ahora, porque está todo en un gran movimiento. Así que me parece que es muy rico lo que aportás y que me cruzaban por la mente esa gente que no tuvo el privilegio de conocer, de la cual aprendí más por lo que no dijeron que por lo que dijeron. Ulloa, por ejemplo, que era más, escribió muy poco, un libro, y muchísimas pilas de trabajo que nunca tenía tiempo de publicar, y era un sabio. Total. Ya a la mañana, ya sentí, ¿no? Algo de eso lo asocié, que yo traje justamente el tema de la ternura. Cómo él pudo llegar a eso, en plenísima modernidad, ¿no? Bueno, eso, me parece que por ahí hay un camino muy, muy lindo, muy, muy abierto. Hermoso, gracias. Sí, creo que algo, y que de lo que trajiste la ternura, bueno, a mí Ulloa siempre me entusiasma. Eso es una brújula. Aquello que nos entusiasma es en el cuerpo. Eso es una brújula vital, lo que nos entusiasma. Eso es una pregunta clínica.
¿no? ¿Qué nos entusiasma? ¿Qué nos quita entusiasmo? Bueno, Ulloa es de esos autores que lo leo y me entusiasma. Bueno, eso es como un registro corporal, esas preguntas corporales. Tal vez porque yo vengo de la historia del arte y de la teoría del arte también, tengo como una cuestión muy fuerte con los colores. Yo siempre me pregunto cuáles son los colores de las personas. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuáles son tus colores? ¿Cuáles son tus tonos? Esas preguntas que tienen que ver con cierto tipo de otra sensibilidad que no es la primera a la que recurrimos, ¿no? Para leer o algo. Y entonces creo que nos cambiaría fundamentalmente la percepción respecto de si lo que vemos es una subjetividad como sujeto o una subjetividad como paisaje. De última, todos y todas somos más un paisaje que un sujeto. Somos más un clima que un sujeto, ¿no? Estamos atravesados por vientos, por mareas, por desiertos. Tenemos calores y fríos, tenemos colores, tonalidades, pasamos las 4 estaciones, nos pasan en el cuerpo las 4 estaciones. No sé, otros recursos para leernos, que sí, tiene que ver todo con esto que traía Cristina de una sensibilidad del cuerpo, un saber del cuerpo. Nelita. Siempre un placer escucharte. Y un agradecimiento por la apertura. Estaba pensando 2 cosas. Una era que esto de la sensibilidad en el trabajo me parece que también ha tenido la carga de ocultarlo, ¿no? De avergonzarse, ¿no? De cómo puede ser que salten las lágrimas o cómo puede ser que se sienta un nudo en el estómago, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y rescatarlo, ¿no? O sea, tomarlo, que creo que también es enseñanza de los maravillosos pacientes, ¿no? A los que hay que agradecerles tanto. Porque cuando hay algo de esto, ¿no? Como de lo gestual, y advertir que una intervención tiene otro efecto con eso gestual también, y que genera otra cosa a su vez, en esa ida y vuelta, ¿no? Es muy fuerte en ambos cuerpos, o en todos los cuerpos que estén ahí, por un lado. Y por otro lado te iba a preguntar, por lo menos a mí me emociona eso de la clínica y eso de los encuentros, me emociona especialmente. Me parece mágico. Es más, me parece mágico. Te iba a preguntar, porque a mí a veces me sale, y por ahí es un error conceptual desde ya, porque no es un tema que esté investigando para nada, si ese mundo que no nos aloja no tiene estética. No, yo creo O que tiene también... una estética otra. Claro. ¿No? Creo que sí, que tiene una estética. Que Monstruoso. una estética casi te diría aspiracional, cromada, lisa, sin estrías. Qué sé yo, es una estética particular la de este mundo contemporáneo que se pretende un objeto de consumo, ¿no? Impone estéticas, impone, sí, sí, creo que hay una estética que por eso cala, que por eso también el capitalismo lo entiende tan bien. El capitalismo moviliza sensibilidades, no hace tomar conciencia. El capitalismo no nos hace tomar conciencia de que tenemos que consumir tal cosa, o soñar o desear tal otra cosa, sino que estéticamente activa nuestras estéticas, moviliza nuestras sensibilidades. Y por eso digo, la pregunta puede ser, bueno, ¿qué otras estéticas hay además de estas? ¿No? Se me ocurre pensarlo por ahí. Está buena la pregunta, parece súper interesante. Leemos un poquito lo del chat también, ¿te parece? Lilian dice, pensaba en el pensamiento antropocéntrico que no habilita ni abre la posibilidad de trascendencia. Tal cual, todo lo que estuvimos hablando. Juan Carlos dice, uno siempre queda atrapado con lo teórico como modo de reasegurar que nuestras prácticas como analistas obtengamos resultados dentro de lo esperado, reafirmar nuestras hipótesis.
Agradezco esta conferencia porque me ayuda a no tener miedo de repensar nuestros modos de llevar a cabo la práctica analítica y animarnos a resonar con las múltiples sensibilidades, incluyendo la nuestra. Gracias. Hermoso. Gracias. Marina dice, creo que Carl Sagan dijo que somos polvo de estrellas reflexionados sobre estrellas y que el estudio del universo es un camino de autodescubrimiento. Tus palabras me llevaron un poco allí. Lo amo a Sagan y pienso exactamente eso que estás diciendo, Marina, que necesitamos estudiar de todo. Necesitamos estudiar biología, física cuántica y astrofísica. Tenemos que saber qué son las galaxias y las estrellas y los agujeros negros para entender en dónde estamos. Para poner en perspectiva, no es para entender, para poner en perspectiva en dónde estamos, ¿no? La vida nos excede ampliamente. De hecho, en los últimos 10 años se descubrió que hay tantos sistemas solares en el cosmos, hay miles de millones de sistemas solares que tienen miles de millones de planetas que tendrían las mismas condiciones de habitabilidad que la Tierra. ¿Realmente creemos que la vida solamente emergió en el nuestro? O sea, claramente que no. Bueno, como mínimo, esas reflexiones a mí me tranquilizan, digámoslo así. No éramos tan importantes. Alejandra dice, gracias Pablo por transmitir amorosamente las conexiones, integralidad. A vos, Alejandra, por la escucha. Daniel dice, perdón, me tengo que retirar el entusiasmo y la vitalidad que produce salir de lo establecido. Abrazo. Gracias, Daniel. Bueno, estoy súper contento. Gracias por la escucha, por las resonancias, por la participación. Yo por ahí me pongo un poco, derivo un poco, pero también esas derivas nos llevan a pensar en distintas claves, así que yo disfruto mis derivas y estas derivas que sean colectivamente y les agradezco mucho el espacio de pensamiento, que se hayan quedado, que es tardísimo, que estuvieron todo el día. No puedo creer que acá todavía haya conectado gente que estuvieron todo el día en esta jornada, así que estoy inmensamente agradecido por la escucha. Bueno, nosotras te agradecemos, Pablo, a vos, profundamente. Vieron que no les mentimos cuando le dijimos con Virginia que no íbamos a pasar desapercibido, que iba a haber una vibratilidad de los cuerpos. Y así creo que fue, ¿no? En la emoción de todo lo que fuimos sintiendo. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero ya iríamos cerrando. Bueno, Gaby, sí. Solo quería decir que en las jornadas pasadas me quedó resonando mucho la palabra amorosidad que nos hizo pensar Ana María Fernández, y bueno, y ahora lo voy relacionando con esto, con la ternura y la sensibilidad que me parece que va a quedar de esta jornada, así que gracias. Hermoso, un placer. Bueno, por ahí me pueden encontrar en Instagram si alguien quiere escribir o preguntar algo, preguntar bibliografía, siempre hay cosas lindas para leer. Así que con mi nombre me encuentran. Y bueno, me voy súper contento. También contás que vos sabés, das talleres, ¿sí? Da talleres, lo pueden encontrar sobre Spinoza, Epicuro. Y son muy buenos y muy recomendables. Así es, así es. Las chicas porque son unas amorosas. Bueno, ¿Siguen los jardines de Epicuro, Pablo? Y ahora están colgados los videos. Ahora están colgados los videos de todos los talleres que di en el año. De pronto ahora hay una página que se llama pablofernea.com. Yo no la puedo ni creer, pero hay una página donde están ofrecidos todos los talleres para que la gente que quiera comprarlos pueda comprarlos y mirar los videos. Porque bueno, estamos llegando a fin de año y ya di un montón. Y el año que viene van a volver seguramente. Van a volver otras cosas nuevas. Voy a tratar de que lo que ya está colgado en la página se vaya moviendo y que aparezcan cosas nuevas. Vengo muy copado ahí con los jardines orientales, pensando un poco las sabidurías antiguas de la antigua China, con el taoísmo, con las resonancias con Spinoza siempre, porque es un filósofo, es nuestro taoísta, Spinoza.
con las perspectivas contemporáneas, porque Donna Haraway es una autora, digo, hace un rato alguien nombraba, Fabio traía la idea de los parentescos, la necesidad de hacer parentescos, esto. Dejemos de hacer familia, les pido por favor, no hagamos más familia, hagamos parentesco. No necesitamos más familia. Tenemos familia y familiarismo en exceso, pero necesitamos urgente parentescos interespecies, dice Donna Haraway. Necesitamos tramar otros modos de cuidado que excedan el imaginario de lo familiar y el imaginario de lo humano, del antropocentrismo. Entonces, bueno, siempre van a estar esas lecturas por ahí dando vueltas. Excelente. Gracias. Cerramos Gracias. acá entonces. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Pablo. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias Pablo. Un placer. Gracias. Chau, chau. Hasta mañana, nos vemos.